Hola a todos, gracias por ver este video. Hoy tenemos un tema atrayente para comprender el procesamiento del lenguaje natural. En este fascinante universo del procesamiento del lenguaje natural, entender cómo una máquina puede captar el significado de nuestras palabras ha sido uno de los grandes retos. Durante mucho tiempo, los modelos tenían una limitada comprensión del contexto, por lo que antes de los modelos como ChatGPT o Gemini, entre otros, dominaran la escena de la inteligencia artificial, existió un pionero que revolucionó la forma en que las máquinas entienden el lenguaje humano. Hoy vamos a hablar de BERT. BERT no solo fue un avance técnico, sino un cambio de paradigma. Enseñó a las máquinas a entender el lenguaje como lo hacen los humanos, o al menos un poquito más cerca, que hasta nos sorprende. BERT significa Bidirectional Encoder Representation for Transformers, o representación de codificadores bidireccionales a partir de transformadores. Fue presentado por Google en el 2018 por Jacob Delvin, Ming-Wei Chang, Quinton Lee y Cristina Tautanova, y es un modelo de lenguaje basado en la arquitectura Transformer. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Su capacidad de entender el contexto de una palabra mirando a ambos lados, lo que viene antes y después. Fue uno de los primeros modelos que entendía el contexto de una palabra viendo lo que tenía antes y después de ella. Era como leer con comprensión real. BERT utiliza codificadores que procesan la información de forma bidireccional. Esto le permite comprender frases ambiguas o complejas con mayor precisión. Además, se entrena mediante el enmascaramiento de palabras. Esto es, se eliminan ciertas palabras del texto y el modelo aprende a predecirlas. BERT ve las demás palabras y trata de adivinar, es decir, pronosticar cuál va en el lugar de la máscara. ¿Qué pistas tiene? Los gatos. Sugiere un sujeto felino. Todo el día sugiere una acción prolongada. Entonces, BERT adivina, duerme. Si acierta, fortalece sus pesos. Si falla, ajusta su aprendizaje. Este juego de adivinanza hace que BERT entienda mejor la estructura del lenguaje, las relaciones entre palabras y los significados según el contexto. No necesita que le digas, esto es un sustantivo o un verbo. Él lo deduce por sí mismo. ¿Qué son los tokens en BERT? Un token es la unidad más pequeña que BERT utiliza para entender y procesar texto. Es como cortar una oración en piezas de Lego que el modelo puede analizar. BERT no siempre divide por palabras completas, sino que a veces corta las palabras en subpalabras. Esto lo hace con un método llamado Word-Based Tokenization. Observa que la palabra sorprendente fue dividida en subpalabras: sort, hashtag friend, hashtag ente. Los signos hashtag indican que son fragmentos que continúan una palabra, porque no todas las palabras están en el vocabulario del modelo. En lugar de no entenderlas, BERT las descompone en partes conocidas. Este enfoque permite que BERT entienda incluso palabras raras o inventadas, descomponiéndolas en partes que sí conoce. Esto le permite manejar palabras nuevas o raras, entender raíces, prefijos o sufijos y ser más eficiente. Ahora que sabemos que es un token, hay algo muy importante que lo ayuda a organizar lo que va a procesar: los tokens especiales. Primero tenemos el token CLS, que siempre se pone al inicio de una oración o texto. Este token no representa una palabra real, pero BERT lo utiliza para generar una especie de resumen del significado global del texto. Es como si se dijera, esto es lo que entendí de todo lo que leí. Después está el token SEP, que sirve para separar dos oraciones o bloques de texto. BERT necesita esto cuando va a comparar frases como preguntas y respuestas o en tareas de relación entre sentencias. MAX, que BERT utiliza cuando se entrenan ocultando palabras al azar para que intente predecirlas.
y pad para rellenar espacios cuando los textos no tienen el mismo tamaño. Y en algunos casos, el desconocido, que es reemplazar palabras que no pudo ser tokenizada, muy raro gracias al Workspace. Ahora veamos qué es un codificador en BERT. Un codificador es un lector inteligente que transforma las palabras en números, es decir, vectores, pero no cualquier número, uno que tiene sentido contextual. Analiza todas las palabras bidireccionalmente. Tokeniza el texto. Lo divide en tokens, ya sea palabras o subpalabras. Se le agregan los tokens especiales, como CLS y CEP, y a cada token se le asigna un ID numérico del vocabulario. Para nuestro caso, asigna a banca un vector que refleja que es un objeto para sentarse, no una institución financiera. Así, un conjunto de vectores representa cada palabra con su significado contextual. Si cambiamos el contexto, el significado de la palabra también cambia. Se le suman tres tipos de vectores. El vector token, que indica lo que significa cada palabra. El vector segment, para distinguir entre frases, por ejemplo, A y B. Y el vector position, para saber el orden de las palabras. Todo esto entra a las capas del transformer para calcular los vectores finales que contienen el significado en contexto. Cada número se convierte en un vector de tamaño 768 para BERT base. Así, toda la frase termina representada por una matriz numérica de tokens por dimensiones. Esto lo pueden imaginar por capas, como si fuera un cubo. Por último, vamos a comprender la atención. La atención permite que vea todas las palabras de la oración al mismo tiempo y decida cuáles son más importantes para entender el significado de cada una. ¿Por qué es importante? Porque las palabras cambian su sentido dependiendo del contexto. Imagina que cada palabra observa las demás y calcula cuánta información tiene. En términos simples, cada palabra se convierte en tres vectores. Query, lo que busca entender, key, lo que ofrece cada otra palabra, y value, la información que puede obtener. BERT compara los queries y keys de cada palabra entre sí. Calcula un peso de atención, es decir, qué tanto una palabra influye en otra, y usa estos pesos para hacer una combinación ponderada de los values. El resultado es un nuevo vector que representa esa palabra en el contexto integrado. Por ejemplo, para que lo entiendas mejor, imagina que estas son las palabras y todas están hablando al mismo tiempo de sí mismas y también se están escuchando todas y al mismo tiempo están tomando apuntes de todo lo que dicen las palabras y dándole un valor de importancia a cada información. Así es como se genera el contexto integral. Y así llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo de BERT. Aprendimos cómo este modelo entiende el lenguaje de forma bidireccional, cómo enmascara palabras para predecirlas, cómo descompone lo complejo en tokens y cómo las palabras se escuchan entre sí para entender mejor su contexto. BERT no solo revolucionó el procesamiento del lenguaje natural, también nos enseña algo muy importante, que para comprender a fondo algo, a veces hay que mirar desde todos los ángulos, escuchar con atención y construir sentido paso a paso. Gracias por acompañarme. Sigue explorando, preguntando y aprendiendo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, la inteligencia más poderosa es la que se comparte. Gracias.